¿Alguna vez has clamado al cielo, suplicando una señal de Dios? ¿Has sentido que tu alma grita en el silencio, esperando una respuesta, un destello divino que confirme que Él está escuchando? ¿Y si te dijera que la señal que esperas ya ha sido enviada, pero quizás no la has visto? ¿Y si la respuesta de Dios ha estado frente a ti todo este tiempo, pero tus ojos espirituales no han sido capaces de reconocerla? La humanidad ha buscado señales desde tiempos inmemoriales. Nos aferramos a símbolos, a coincidencias, a momentos inesperados, anhelando una confirmación de lo alto. Pero, ¿qué pasaría si hoy descubrieras que Dios no solo te envía señales, sino que lo hace de formas que jamás imaginaste? En este video te revelaré el misterio detrás de las señales divinas. Descubrirás cómo Dios te habla, cómo puedes interpretar su voz en tu vida cotidiana, y lo más importante, cómo reconocer la respuesta que tanto has esperado. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha anhelado certezas. Queremos pruebas. Queremos que Dios nos hable con claridad, que nos muestre el camino sin lugar a dudas. Pero ¿por qué tenemos esa necesidad tan profunda de pedir señales? La respuesta es simple. Tenemos miedo. Miedo a equivocarnos. Miedo a tomar decisiones incorrectas. Miedo a que nuestras elecciones nos alejen del propósito de Dios. Queremos que Él nos diga exactamente qué hacer. Queremos una confirmación del cielo antes de dar un paso. Pero aquí está la verdad. Dios no siempre responde de la forma en que esperamos. A veces esperamos una voz audible, una manifestación sobrenatural, un milagro visible y poderoso. Pero en la mayoría de los casos, Dios obra de manera diferente. Él nos habla a través de situaciones, de personas, de oportunidades inesperadas. Nos da señales, pero no siempre como las imaginamos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en esperar un gran milagro que has ignorado los pequeños susurros de Dios en tu día a día? Quizás la señal que pediste llegó en una conversación con un amigo, en una puerta que se cerró o en un nuevo camino que se abrió sin que lo esperaras. A lo largo de este video, te enseñaré a abrir tus ojos espirituales para que puedas ver las señales que Dios ya ha puesto en tu vida. Porque Él ya te ha respondido, solo necesitas aprender a escucharle. Dios siempre ha hablado a su pueblo, y lo sigue haciendo hoy, pero su forma de comunicarse no siempre es con una voz fuerte y clara. A veces, sus señales vienen disfrazadas de pequeños eventos, de decisiones aparentemente insignificantes, de oportunidades que parecen casualidad. Piensa en Moisés. Dios no le habló en un trono de fuego desde el cielo. Le habló a través de una zarza ardiente, un arbusto en el desierto, algo que Moisés podría haber ignorado fácilmente si no hubiera prestado atención. Dios también usó sueños para hablar con José. Le advirtió a través de señales invisibles para el ojo humano, pero claras para aquel que estaba en comunión con Él. Hoy en día, Dios sigue hablando de esa manera. Quizás no veas una zarza ardiente, pero puede que alguien te diga exactamente lo que necesitabas escuchar en el momento justo. Un plan que tenías se frustra, y aunque duele, resulta ser lo mejor para ti. Una puerta se abre de manera inesperada, llevándote por un camino que jamás imaginaste. Muchas veces estamos esperando que Dios nos hable con estruendos y milagros visibles, pero Él prefiere usar lo cotidiano, lo inesperado, lo que parece insignificante. Jesús mismo dijo: "El que tiene oídos para oír, que oiga". Mateo 11:15. ¿Por qué dijo eso? Porque las señales de Dios no siempre son obvias para el ojo humano, pero aquellos que están atentos a su voz las reconocerán. Dios te habla a diario. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Muchas veces Dios nos envía señales claras, pero no las vemos porque estamos distraídos. Vivimos en un mundo lleno de ruido, las preocupaciones, el trabajo, las redes sociales, los problemas diarios. Todo eso nos impide escuchar la voz de Dios. Imagínalo así. Es como si Dios estuviera tratando de enviarte un mensaje,
pero tú tuvieras demasiadas notificaciones en tu teléfono y no te dieras cuenta. Él sigue hablándote, pero si tu corazón no está en sintonía con Él, las señales pasarán desapercibidas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has pedido una respuesta a Dios, pero no te has detenido a escucharla? Los discípulos caminaban con Jesús, pero muchas veces no comprendían sus señales. Jesús multiplicó los panes y los peces, calmó la tormenta, sanó enfermos, pero aún así ellos dudaban. No era porque las señales no estuvieran ahí, sino porque su fe era pequeña. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos da respuestas todos los días, pero si nuestro corazón está lleno de miedo, de ansiedad o de dudas, no podremos verlas. La clave para ver las señales de Dios es tener un corazón sensible a su voz. Cuando vives con una actitud de oración y fe, empiezas a notar cómo Dios te habla de maneras sutiles pero poderosas. Una conversación que llega en el momento justo. Una puerta que se cierra, protegiéndote de un mal mayor. Un versículo bíblico que parece haber sido escrito solo para ti. Dios no deja de hablar. La pregunta es, ¿estás escuchando? Dios no siempre envía señales en forma de milagros, asombrosos o eventos sobrenaturales. A veces, sus señales están en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece insignificante. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has sentido paz en medio del caos sin una explicación lógica? ¿Cuántas veces has encontrado justo la respuesta que necesitabas en una conversación con alguien o en un mensaje inesperado? Dios nos habla en la brisa suave, en el consejo de un amigo, en la puerta que se abre y en la que se cierra. El problema es que muchas veces buscamos algo espectacular y pasamos por alto lo que ya está frente a nosotros. Imagina que pides a Dios que te guíe en una decisión importante. Esperas que te hable con una voz audible o que te envíe una señal grandiosa, pero en lugar de eso, te encuentras con un pasaje bíblico que responde a tu pregunta, o alguien te da un consejo sin saber que era justo lo que necesitabas. Esa es la señal de Dios. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque creíste que Dios no te respondió, cuando en realidad Él sí lo hizo, pero de una manera que ¿no esperabas? La clave está en aprender a ver con los ojos de la fe. No es que Dios no te hable, es que muchas veces no sabemos reconocer su voz. Si queremos ver las señales de Dios, debemos estar en comunión con Él. ¿Cómo? Orando constantemente, no. Solo cuando tenemos problemas, leyendo su palabra con el corazón abierto, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros, incluso cuando no entendemos. Dios te ha estado hablando todo este tiempo. ¿Estás listo para abrir tus ojos y ver sus señales? No todas las señales de Dios son lo que esperamos. A veces, en lugar de confirmar lo que deseamos, nos desafían a hacer lo que tememos. Piensa en Moisés, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente. Moisés no estaba buscando una señal para liderar al pueblo de Israel. De hecho, cuando Dios le dio la señal, Moisés trató de evitar su llamado con excusas. ¿Cuántas veces has pedido una señal, pero cuando Dios te la dio, sentiste miedo o incertidumbre? Tal vez querías una confirmación para seguir adelante, con un plan. Pero la señal que recibiste fue un obstáculo que te obligó a replantearlo todo. Dios no solo nos muestra lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver. Si sientes que la señal de Dios te lleva en una dirección que no esperabas, no te resistas. Recuerda que Él ve lo que tú no puedes ver y te está guiando por el mejor camino, aunque al principio parezca difícil. Tal vez Dios te está diciendo, deja esa relación que no te está acercando a mí. Perdona a esa persona aunque te cueste. Da un paso de fe aunque no tengas todas las respuestas. Las señales de Dios no siempre nos llevan por el camino más fácil, pero sí por el camino correcto. ¿Estás dispuesto a obedecer, aunque la señal no sea lo que esperabas? Cuando Dios nos da una señal, no es solo para guiarnos, es para transformarnos. Cada señal es una oportunidad para crecer, fortalecer nuestra fe y depender más de Él.
Mira la vida de Jonás. Dios le dio una señal clara. Debía ir a Nínive a predicar, pero en lugar de obedecer, huyó en la dirección contraria. Como respuesta, Dios envió otra señal aún más fuerte: una tormenta en el mar y un gran pez que lo tragó. A veces, cuando ignoramos las señales de Dios, Él permite circunstancias más intensas para captar nuestra atención. No es que Dios quiera castigarnos, sino que nos ama demasiado para dejarnos seguir por un camino equivocado. Pregúntate, ¿hay algo en mi vida que Dios me ha estado mostrando repetidamente? ¿Estoy resistiendo una dirección clara que Él quiere que tome? ¿Estoy dispuesto a dejar que su voluntad me transforme, aunque no sea lo que tenía planeado? Las señales de Dios no solo nos guían, sino que nos moldean, nos sacan de nuestra zona de confort, nos enseñan a confiar y nos llevan a una fe más profunda. Dios no solo quiere darte una respuesta, quiere hacer de ti una nueva persona. ¿Qué sucede cuando realmente recibimos una señal de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar ante ese tipo de intervención divina? La respuesta que damos ante las señales de Dios tiene un impacto significativo en nuestra vida espiritual. La forma en que respondemos puede determinar si crecemos en nuestra fe o si seguimos estancados. El ejemplo más claro lo encontramos en la historia de los discípulos durante la tormenta en el mar. Estaban en una barca, luchando contra el viento y las olas, pero entonces Jesús se acercó caminando sobre el agua. Ellos, llenos de miedo y desconcierto, pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Mateo 14:27. La primera respuesta de los discípulos fue el miedo. La sorpresa ante lo sobrenatural a veces nos lleva a sentir incertidumbre o inseguridad. ¿No es eso lo que experimentamos nosotros también cuando Dios nos da una señal sorprendente o difícil de comprender? Pero lo que hizo Pedro cuando reconoció la voz de Jesús es lo que marca la diferencia. En vez de quedarse en su zona de confort o ignorar la señal, Pedro dio un paso de fe. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua». Mateo 14:28. Pedro respondió con valentía, con el corazón lleno de confianza en la voz que lo llamaba. La reacción correcta ante una señal divina no es solo reconocerla, sino actuar sobre ella. A veces, el miedo o la duda nos paralizan, pero como Pedro, debemos dar ese paso de fe, aun cuando las circunstancias parezcan imposibles. La señal de Dios es un llamado a moverse, a salir de nuestra comodidad, a caminar hacia lo desconocido con la certeza de que Él está allí para apoyarnos. Pregúntate, ¿he reconocido las señales de Dios en mi vida? ¿Estoy dispuesto a responder con fe, incluso si no entiendo completamente el propósito o el resultado? ¿Qué pasos de fe debo dar hoy para seguir el camino que Él me está mostrando? Las señales de Dios tienen un poder inmenso para transformar nuestras vidas. No son simplemente advertencias o pruebas, sino herramientas divinas que nos moldean, nos redirigen y nos ayudan a crecer espiritualmente. Cada señal que recibimos de Dios no es solo una confirmación de su presencia, sino una invitación a caminar más cerca de Él. Volvamos a la historia de Saulo, quien perseguía a los cristianos con el deseo de destruir la iglesia. Pero un día, en su viaje hacia Damasco, Dios le dio una señal tan fuerte que cambió su vida para siempre. Un resplandor de luz lo cegó y escuchó la voz de Jesús. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Esta señal, que inicialmente lo dejó ciego, no fue un castigo, sino una oportunidad para que Saulo reflexionara sobre su vida y su propósito. La ceguera temporal fue una forma de forjar en él un nuevo camino. Al principio, Saulo no comprendía por qué sucedía esto. Sin embargo, esa señal fue clave para su conversión. Al ser guiado a la ciudad de Damasco, recuperó la vista y, lo más importante, su corazón fue transformado. Pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes de la iglesia primitiva, conocido como Pablo. ¿Qué pasó en su vida? Una simple señal lo hizo ver las cosas de una manera completamente nueva.
La revelación de Jesús transformó su visión espiritual y lo llevó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Lo mismo ocurre con nosotros. Las señales de Dios pueden parecernos confusas, dolorosas o incluso aterradoras al principio, pero siempre tienen un propósito transformador. Nos llaman a dejar atrás viejos patrones de pensamiento, de comportamiento y de vida, para abrazar la nueva vida que Dios tiene preparada para nosotros. Pregúntate, ¿qué señales he recibido de Dios que me han hecho cuestionar mis caminos? ¿Cómo esas señales me han transformado o cambiado mi perspectiva? ¿Estoy abierto a permitir que las señales divinas conduzcan mi vida hacia el propósito de Dios, incluso si me sacan de mi zona de confort? Las señales de Dios no son solo momentos puntuales, sino que son parte de un proceso continuo de transformación. Ellas nos invitan a rendirnos y permitir que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Felicidades por haber llegado hasta el final. Has tomado un paso valioso en tu caminata espiritual al reflexionar sobre las señales que Dios está enviando a tu vida. Pocas personas tienen la disciplina y la dedicación para llegar hasta aquí, y eso muestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de entender más profundamente el propósito divino. Qué bendición es saber que no solo escuchas, sino que también buscas conocer y vivir la voluntad de Dios. Ahora quiero invitarte a hacer una reflexión más profunda. Me gustaría que comentaras esta frase para mostrarme que has llegado hasta el final. Las señales de Dios transforman mi vida. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso con este viaje espiritual y dejando claro que estás dispuesto a permitir que Dios guíe tu camino. Sé que, al hacerlo, no solo estarás compartiendo un pensamiento, sino también reforzando tu conexión con Él y con esta comunidad que busca lo mismo: crecer en fe. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a compartir lo que has aprendido. Es vital que, si esta reflexión tocó tu corazón, compartas este video con aquellos que también puedan estar buscando respuestas o señales de Dios en sus vidas. No dejes que esta bendición se quede solo contigo. Si sientes que este mensaje puede cambiar la vida de alguien más, compártelo ahora. Y antes de que te vayas, quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte a este canal. A veces, puede parecer solo un clic, pero al hacerlo, te estás uniendo a una comunidad que busca siempre seguir la voluntad de Dios. Estás tomando la decisión de rodearte de enseñanza y de inspiración para mantener tu fe viva. Si aún no te has suscrito, quiero que te sientas un poco culpable por no hacerlo. Este canal está aquí para edificar tu vida, pero es necesario que, como miembro de la familia, tomes la decisión de comprometernos juntos en este viaje. Si ya estás suscrito, me alegra mucho saber que estás comprometido. Estoy seguro de que seguirás viendo más videos que fortalecerán tu espíritu. Ahora, antes de cerrar el video, quiero que te quedes unos minutos en silencio. No pauses este video, porque lo que sigue es importante. La paz de Dios puede inundar tu corazón, mientras te tomas unos momentos para agradecerle por las señales que te ha dado hoy. Dedica algunas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Recuerda que cada señal de Dios es un recordatorio de su amor y presencia en tu vida. Al quedarte con esta música, experimenta la paz y el consuelo que solo Él puede dar. Así que, no cierres este video de inmediato. Quédate quieto. Permítete sentir esa conexión con Dios. Haz una oración sincera y con fe, espera más señales en tu camino. Que el Señor te bendiga siempre y te guíe hacia el propósito glorioso que ha diseñado para ti. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las señales de Dios siempre están ahí. Solo tienes que estar atento para verlas y recibirlas.